Preciosa, gracias. Buenos días, los que nos madrugaron a acompañar. Lorena, buenos días. Estelita, ya nos habíamos hablado con Adriana, habíamos tenido la oportunidad de ver a Marisol. La verdad que rico verlos. Quiero saber si con este volumen me están escuchando bien. Bueno, ya a esta velocidad que estoy hablando, ¿me entienden o hablo más lento? Buenos días. Sí, se le escucha bien. Hoy escucho bien. Un sorbo de café para aclarar la garganta. Por ahí había un mal chiste de los cristianos. Decían que los cristianos siempre que se reúnen es para comer. Y que si no, que miren un cristiano que se ahoga. ¿Saben qué dice un cristiano que se ahoga? Cuando se está ahogando, la gente le dice, pásele agua, agua. Y él dice, no, no, caldo, caldo. Por eso es que yo no soy cristiano. No, mentiras. Qué tremendo es esto. Creo que al entender un poco todo este tema de la voluntad, yo había hecho, o no les tengo la presentación honestamente, que les había dicho, es probable que la darme después completa, comencé a armarla y esto, pero me ha impactado mucho un poco el tema y sí quería como traer a contexto antes de abordar este último kilómetro, traer a contexto de qué estamos hablando, cómo hemos venido abordando los temas, qué camino nos falta por recorrer. Y a medida que vayamos hoy avanzando, vamos a entender la importancia de comprender esto y que no es un tema ni humanista, ni es un tema religioso, sino es un tema estructural en el desarrollo de nuestras vidas y además está sustentado en la Escritura. Nosotros hemos partido este tema y lo hemos venido trabajando desde tiempo atrás ya y hemos hecho como 7 grandes bloques de los que hemos trabajado hasta ahora, casi 3. El primer bloque fue cuando hablamos de la salvación del alma y entendíamos la necesidad de que el alma fuera salva, al igual que el espíritu y el cuerpo. Y a través de eso vimos muchos elementos que tienen que ver con nuestro ser interior. Y para poder entender ese ser interior, abordamos el segundo gran bloque, que fue la conformación del alma. En la conformación del alma, no solamente vimos que el alma tiene la voluntad, las emociones, el intelecto, la mente, sino que también tiene un proceso de construcción, y ese proceso de construcción se hacía con materiales que eran preservados en la eternidad y materiales que no eran preservados en la eternidad. Lo llamamos hojarasca y oro en nuestras mentes. El tercer bloque es la voluntad y es lo que hemos venido abordando en todo este tiempo. Nos quedan 4 bloques. Nuestras emociones es el cuarto bloque. Fábrica de pensamientos es el quinto bloque. Desde el corazón es el sexto bloque y viviendo la asignación es el séptimo bloque. Y todo esto forma parte de la transformación del alma. Ahora bien, para centrarnos un poco solamente en la voluntad, yo voy a hacer algo aquí. No lo voy a mostrar nada más porque tengo esto medio a hacer, pero voy a osadamente tomarme el atrevimiento de compartir aquí mi pantalla, si me permite, si me dan permiso. Me avisan cuando me den permiso de compartir pantalla. Yeah. ¿Listo? Ok. Entonces, voy a compartir pantalla. Ustedes van a encontrar que ¿todos ven esto? Ahí está lo que usamos en la portada de Cristo y lo que usamos de Unidos en Cristo en las redes sociales también, en nuestro canal de YouTube y eso. Pues es la misma imagen, pero pues es una imagen que por alguna razón encajó y caló con todo lo que tiene que ver con este tema. Pues la transformación del alma. Somos perfeccionados en Cristo. Eso es un proceso y de eso es lo que hemos venido hablando. Aquí están enseguida
los temas que tal vez les he comentado ahorita. Ahí está la flechita donde estamos en la voluntad. Tenemos un camino para recorrer. Y si se dan cuenta, aquí hay unas piedritas apiladas de una forma compleja. ¿Por qué? Porque es que esto no es colocar una piedrita sobre otra. El alma del hombre es compleja en el sentido que el hombre la hace compleja por las múltiples cosas que operan dentro de sí. Dentro del alma operan muchas cosas que hacen que sea un poco difícil. Mi padre decía cuando le tocaba solito hacer las cosas, decía difícil hacerlo a pulso. Entonces, lo que hemos adentrado es entender que ese diseño que está ahí no pudo haber nacido como el resultado del azar. Alguien tuvo que haber pensado esto, colocar sostén hasta 20 y cosas allí, o sea, colocar un pensamiento, una idea, incluso algún estudio físico para que estas piedras se logren sostener allí y no se caigan, porque uno ve ese diseño. Y pues la transformación del alma es ese proceso así complicado. Allí están los 7 bloques que hemos venido trabajando, vamos en el tercero. No sabemos cuánto nos tome terminar los bloques. No estamos con afán. Este proceso de edificación no es distinto a pensar en que es un camino de perfeccionamiento en nuestra vida que tomará todo el tiempo. Y básicamente sobre la voluntad hemos llegado a estos escenarios. Entonces la voluntad tiene 3 grandes bloques. No estoy describiendo todos los bloques aquí, pero el primero se llamó Valores, Principios y Origen de la Voluntad, y entendíamos un poco que la voluntad en sí misma puede estar definida como la capacidad de tomar la mejor decisión para el mejor resultado, pero no necesariamente vamos a ver que las decisiones son lo que nosotros sabemos pedir, porque una de las cosas que hablábamos es que a veces oramos y ni siquiera sabemos pedirlo, dice la Escritura. ¿Qué han de pedir si no saben lo que les conviene? Y el apóstol estaba muy claro cuando dijo, todo me es permitido, o sea, yo puedo elegir cualquier camino que esté ahí, pero ¿cuál es el camino que me conviene? ¿Cierto? Y ese camino tiene que ver con mis capacidades, tiene que ver con mi estructura y todo. Porque algunos podrán decir, no, mi camino es tener una congregación de 10,000 personas y eso, pero es probable que la asignación en la vida de esa persona haya sido que edifique 10, que son los que están en su casa. Y miren lo curioso, no el que edificó 10,000 personas es mayor que el que edificó 10, y no el que dedicó las 24 horas de su vida a edificar 10 personas es mayor que el que fue todos los domingos a predicarle a los 10,000. ¿Sí? No es mayor ninguno de los dos en el reino. El único que hace la diferencia es el que cumple la voluntad en sí mismo. Por eso veíamos el tema de disciplina y voluntad. Veíamos que no se trata solo de obedecer, sino se trata ni de decir que sí obedezco, porque yo creo que somos unos genios cuando nos emocionábamos y cuando decían, ¿y quién se compromete con Dios? Y todos levantábamos la mano, yo. Y después uno llegaba así, para que nadie lo viera, porque pues uno se comprometía pero no lo hacía, ¿no? Y la Escritura habla sobre eso. De pronto vamos a tocar el pasaje hoy. Entonces eso de disciplina y voluntad tenía mucho que ver con eso, y luego entramos a ver entendiendo la voluntad. Entonces ya sabemos de dónde viene y lo que geste, lo que el mundo piensa que es la voluntad, la disciplina de la voluntad, poner en evidencia la voluntad del hombre y la voluntad que no proviene del hombre y realmente cómo opera y toma decisiones. Y entendiendo la voluntad, lo primero que abordamos fue la voluntad de Dios, que es la voluntad buena, agradable y perfecta. Estuvimos hablando de eso y vimos cómo lo que Dios quiere para nuestras vidas es bueno, pero es lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, es lo que Él quiere. Por eso es que cuando nosotros hacemos la oración perfecta, pidiendo lo perfecto, es porque pedimos lo que Él quiere. Esa es la oración más perfecta. De esto hablamos el año anterior, pero vamos a retomar más adelante el tema también. Hablamos de la voluntad determinada. La voluntad determinada es la voluntad de Cristo. ¿Se acuerdan que hablábamos de Cristo el martes pasado? Que en muchas partes de la Escritura se puso en evidencia que Cristo no vino a hablar lo suyo, no vino a hacer lo suyo,
sino vino a ser la voluntad del Padre. Pero que Cristo era hombre, era humano, sufría, sentía, ¿cierto? Igual que cualquiera de nosotros. Y llegó un momento donde él también dijo, rayos, papá, ¿será que podemos tomar una desviación? Yo sé por dónde es el camino, pero ¿será que le podemos dar una vueltica y que tú permitas que yo no tenga que pasar este sufrimiento en mi cuerpo? Este sufrimiento en mi alma al que estoy expuesto, que sé que me había comprometido a hacer. Pero él cierra, pero hágase tu voluntad y no la mía. O sea, el mismo Jesús, siendo el Cristo encarnado, tenía su voluntad. Entonces quiere decir que la voluntad del Padre no elimina la nuestra, ¿cierto? La voluntad del Padre no elimina la nuestra. La voluntad del Padre debe invadir la nuestra. ¿Por qué? Porque en la medida en que mi voluntad sea la de Él, mi voluntad se va a alinear tanto con la de Él que va a ser perfeccionada, y ese es un proceso de aprendizaje. Por eso se llama aprendiendo la voluntad. Y de eso vamos a hablar hoy. Para no quitar más expectativas sobre esta presentación, que de pronto en algún momento la hacemos como un resumen cuando sea necesario, vamos a dejar por allí este tema y vamos a continuar a mirar. Realmente es eso, ¿no? Aprendiendo la voluntad. Terminábamos la vez pasada con una expresión. La expresión decía que esa misma voluntad de Cristo, ¿cierto? Ahora por su Espíritu puede ser aprendida por nosotros. Eso fue la forma y el pensamiento con el que cerramos la vez pasada. Y a partir de ahí quiero poder traer esto a claridad, a luz, para que pues podamos hoy sumar en medio de lo que Dios tiene para nosotros. Números 16:28 dice, aquí es como suena chistoso, Números 16:28 dice y dijo Moisés, así dice la escritura, y dijo Moisés, en esto, wow, este es un tema, por eso a veces yo digo, que mi esposo me decía, tienes que explicar un poco mejor algo. Yo decía que Moisés, que David fueron atemporales, así como al Melquisedec en el momento que aparece fue atemporal, el mismo Abraham fue atemporal. Atemporal quiere decir que no depende de la cronología del tiempo de los hombres, sino que siempre está vigente. Y llega este Moisés, que Dios había formado de una manera específica, o quién de ustedes le ha dicho el Señor, oye, ven un momento, y 40 días después lo suelta, y ese momento es para poderle mostrar todos los diseños del cielo, para poderle mostrar cómo es que es el pensamiento y el deseo de Dios, y que Moisés pueda ponerlo en modelos que después formaron el tabernáculo y todas las piezas del tabernáculo. Él cuando las hizo no fue porque hubiera un plano, no. Él trató de interpretar algo que Dios le confió de su diseño para plasmarlo con las limitaciones humanas, con las medidas humanas, con los materiales o terráqueos más bien, las limitaciones terráqueas, porque somos de la tierra, entonces con los materiales de la tierra, con todas estas cosas que están en nuestra fauna, flora y obviamente todo lo inorgánico en la minería, y con todo esto es que se hace realmente el tabernáculo. ¿Por qué le digo fauna, flora y todo esto? ¿Por qué? Porque es que si ustedes miran en el tabernáculo habían pieles de animales. Entonces hubo animalitos que en el tabernáculo había plata y oro, o sea, habían minerales, ¿cierto? Entonces, y me dicen, pero flora no. Claro, vayan y miren cómo se hacía el incienso y se van a dar cuenta que también la flora estaba ahí. La naturaleza representa la creación de Dios y le pertenece. Cuando le da ese diseño a Moisés, Moisés, ¿qué es lo que hace? Moisés dice, listo, entonces yo me voy a inventar una cosa con reflectores en las esquinas y voy a inventarme tal cosa. Y eso de que el altar del holocausto está mal ubicado, hay que tirarlo hacia un lado y colocarle una campana para que saque el humo lejos
donde estaba el campamento. No, él no le colocó ni una pizca de cosas, sino él dijo, rayos, esta obra requiere de gente experta, gente que sepa hacer las cosas, para que puedan plasmar el diseño en la realidad tal y conforme me fue dado. Entonces había un principio de fidelidad. Y eso se traduce en este versículo. En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. Ese es un principio de ser fiel. Moisés quería ser fiel a la voluntad de Dios, haciendo que su voluntad se sometiera completamente a lo que Dios quería que hiciera. Desde anunciar las plagas en Egipto, porque alguien puede decir es que Moisés le lanzó plagas a Egipto. No. Se las anunció. Le dijo a Egipto, te va a venir una plaga, de la cual te puede librar el Señor si tú dejas en libertad a mi pueblo, pero no lo quiso hacer. Egipto hizo su voluntad. Por eso nada de lo que le vino, ¿cierto? Fue él protegido. Él estaba en su voluntad, estaba en su ley, estaba en sus asuntos, pues simple y sencillamente de su propia voluntad tuvo sus resultados. Es más, de lo más duro de estas plagas anunciadas, se le da la potestad al, ¿cómo es que se llamaba? Al de Egipto, al emperador, no, al faraón. Faraón, me acordé de la canción, faraón. Baby. Me acordé. Le dieron la potestad al faraón de que eligiera sus propios males al final y desafortunadamente optó por el primogénito y eso fue durísimo para Israel. Y eso es a veces lo que produce nuestras propias decisiones y nuestras propias voluntades. El faraón tuvo muchas oportunidades de aprender, pero no aprendió. Incluso fue víctima de la procrastinación, es decir, de haber aplazado el librarse de un mal, de haber aplazado el librarse de algo que lo esclavizaba, porque cuando vino la plaga de las ranas, Moisés le dio la oportunidad de que esa plaga se acabara, pero el faraón le dijo que está muy bien, que mañana. O sea, su voluntad influenciada por un elemento que es el opositor primario de Dios y se llama el orgullo, se ejerció. Tú me vas a liberar, listo, pero va a ser cuando yo quiera. Esa fue la posición, o sea, ejerció su voluntad. No aprendió, el faraón no aprendió. En medio de tanto golpe, tanta cosa no aprendió y finalmente termina su gente en el fondo del mar, víctima de sus decisiones. Entonces aquí lo que está poniendo en evidencia Moisés es, dense cuenta que uno que me envió a hacer estas cosas. Y cuando ustedes las vean realizadas, se van a dar cuenta que ni remotamente se me habían podido ocurrir a mí. Que ni remotamente yo sería capaz de hacer todo esto. Entonces voy a poner en evidencia, voy a manifestar lo que me fue confiado. Y adivinen dónde portaba Moisés lo que le fue confiado. Me dicen que en las tablas. No, en las tablas no. En las tablas fue algo que Dios le dio para que compartiera con el pueblo. Pero lo que le fue confiado a su ser interior. Moisés lo tenía implantado en su corazón, en lo profundo de su ser. Lo tenía en su mente, ¿cierto? Y su voluntad estaba completamente alineada para no desviar de nada de lo que él se acordaba, de lo que él había visto. O sea, él vio y escuchó. Lo tenía en su cuerpo, en sus sentidos. Sus sentidos externos comunicaron a sus sentidos internos todo lo que Dios le mostró. Él de pronto, Dios le pasó, alístese que vamos a ver una serie que se llama Mi Voluntad, de lo que yo quiero que hagas en este tiempo. Entonces capítulo 1 y empezó a pasarle las imágenes y todo eso. Y Moisés de pronto sorprendido decía, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso aquí en la tierra? Y él decía, no, hazlo de esta forma. Y así le fue todo esto confiado a Moisés. Y Dios tuvo la paciencia para que Moisés entendiera. O sea, el hecho de que Moisés estuviera 40 días en el monte no quiere decir que Moisés necesitara, que Dios necesitara, 40 días para explicarlo.
quiere decir que Dios sabía la capacidad de Moisés y sus limitaciones y sabía que Moisés necesitaba un periodo de tiempo para comprenderlo. Y Dios pacientemente se lo iba a mostrar paso a paso, a paso, a paso. Y se lo mostró. Entonces, ¿por qué? Porque la voluntad de Moisés tenía que primero ser convencida para ejecutar bien y fielmente lo que le había sido entregado. Creo que es innegable que nosotros veamos que realmente la obra que nosotros tenemos que hacer tiene un origen en Dios. Creo que este ejemplo de Moisés, lo que hemos hablado, indudablemente debe tener un origen en Dios. Nada que no tenga un origen en Dios va a prevalecer. Nada que no tenga un origen en Dios va a eso, porque pues Él fue primero, Él nos amó primero, Él nos diseñó primero, Él nos creó primero, Él nos salvó primero. ¿Por qué? Porque Él quería que de esa misma forma se ejecutara. Por eso se crea el tabernáculo. Y es más, todos los instrumentos, los muebles, la mueblería del tabernáculo. Es más, después los filisteos van y se roban el arca. Y viene David, que era también atemporal, pero era más creativo. David tenía una voluntad un poquito más inquebrantable que la de Moisés, o no sé, no quiero entrar a juzgar eso. Pero David dijo, listo, ya tengo el arca, me la voy a llevar, pero yo me la voy a llevar de una mejor manera de lo que se habían inventado antes. Y trata de hacerlo mejor, lo que él consideraba que era bueno, y es cuando muere, creo que Usa muere. Entonces, oye, ¿muere por qué? Porque a David se le ocurrió hacer las cosas a su manera, tratando de hacer las cosas de Dios a su manera. Si tú quieres hacer lo tuyo, Dios te va a soltar para que lo hagas a tu manera. Y tendrás tus consecuencias y tus resultados de lo que tú quieres hacer. Pero no podemos pretender que porque yo lo haga a mi manera y piense que es bueno y a los ojos del mundo sea bueno, es agradable para Dios. Para Dios solamente le es agradable lo que es hecho a su manera. ¿Sí? Y yo no sé qué tan agradable piensen ustedes que sea coger un corderito y quitarle el cuello y derramar la sangre. Puede ser asqueroso para algunos, puede ser inhumano para otros puede ser esos que defienden las cosas naturales y el maltrato a los animales por encima de otra cosa, puede ser terrible para ellos. Pero en ese momento era la forma de que el hombre entendiera que eso que era desagradable para el hombre era la única forma del pago que el hombre tenía que hacer, porque el hombre tenía que pagar con su vida. Y la escritura dice que en la sangre está la vida. Y si en la sangre está la vida, pues la sangre tenía que ser entregada. Por eso Jesús entrega su sangre, ¿cierto? ¿Por qué? No porque fuera su voluntad, porque a eso Jesús le dijo, oye, ¿será que nos ahorramos este procesito? Y Dios le dijo, no. Entonces, indudablemente, un primer elemento es que la base de nosotros es saber que estamos y somos por su voluntad. Lo primero, saber que estamos y somos por su voluntad. De ahí empezamos a partir. Hay una cosa que me ha impactado y es, ustedes no se imaginan cuántas veces tuvo que Pablo repetirse y repetirle a los demás eso, hasta que uno va viendo que Pablo con el tiempo llega a tal convencimiento de que realmente sí es así, que su vida cambió completamente. Y el ministro que estuvo en los primeros años de Pablo no es el mismo ministro que estuvo en los años posteriores de su vida, ya cercano a su muerte. La madurez, el crecimiento y el conocimiento que tenía de Cristo eran completamente mayores y ejercía la voluntad de Dios de una manera completamente distinta. Antes ostentaba su capacidad, al final lo único que ostentaba era la gracia que obró en él, es decir, la voluntad de Dios que obró en él. Pablo tiene, miren, ustedes vean los inicios de las cartas. Primera de Corintios, miren el primer versículo. Segunda de Corintios, miren el primer versículo.
Efesios, miren el primer versículo. Colosenses, miren el primer versículo. No les voy a dar más. Y en todos dicen, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En todos dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo tenía claramente impregnado, impreso, convencido de que él era un apóstol de Jesucristo, que le pertenecía a alguien que tenía un oficio claro, pero que eso había sido solamente por la voluntad de Dios. Y es uno de los primeros temas que yo debo de saber. Lo que yo soy es por la voluntad de Dios. ¿Cierto? Yo estoy y soy en este tiempo, en el lugar donde estoy, por la voluntad de Dios. Sumen otro versículo, 2 de Timoteo 1:1, dice exactamente lo mismo. Le aumenta algo, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Aquí ya en 2 de Timoteo, y tal vez yo no sé si porque era una carta dirigida a su pupilo, él ya le empieza a decir, oye, hay una voluntad de Dios para que yo sea algo, pero ese algo es imposible vivirlo si la vida de Cristo no está en mí. O sea, no se trata de leer en alguna parte, examinar, hacer un examen de dones y talentos y determinar mi carácter y decir que a través de todo eso yo estoy capacitado para ser maestro y maestro de la palabra, porque tengo todas las actitudes de un docente, de un profesor, ¿cierto? Tengo carisma, tengo facilidad, tengo alguna forma de poder ejemplificar las cosas, de manera que puedo hacerlo con plastilina, con un computador, con una presentación o con un libro de texto y puedo transmitir conocimiento. No, el apóstol le dice, mira, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Miren que no es la promesa de la vida que será, la promesa de la vida que me darán, sino la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Las promesas en el nuevo pacto son promesas cumplidas. Y lo que le está diciendo es que esa promesa ya es en él. Y que por esa razón él tiene toda esa capacidad. Y le estaba diciendo a Timoteo, oye Timoteo, tú estás y eres por la voluntad de Dios, pero podrás ejecutarlo por la vida que hay en ti, que no es la tuya, sino que la que te otorgó Cristo. Esa vida eterna, esa vida plena es la que te va a impulsar. Es de que uno dice, uno de los primeros retos es decir, William, ministro de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y mi risa no es ni infundada ni sobrada, sino que es esa risa nerviosa que uno dice, wow, si hice la tarea, no hice la tarea, ¿será que? Sí, ¿por qué? Porque yo lo único que podría terminar diciendo es que yo soy hijo en el Hijo, que yo soy sacerdote en el sumo sacerdote, que yo soy ministro de reconciliación en el que reconcilió todas las cosas, que yo soy reunido en el uno. Yo soy porque Él es. Pero tengo que convencerme de aquello en lo cual yo soy un ministro competente para cumplir la asignación que Él me dio. Así de que el segundo principio que les voy a dejar se llama: lo que me define me capacita para hacer lo que soy. Suena un tanto redundante, ¿no? Ese es el segundo. Lo que me define me capacita para hacer lo que soy. ¿Qué es lo que me define a mí? Eso que me define a mí me capacita.
Entonces, cuando tú vas por ahí, alguien te dice, ¿y tú qué eres? ¿Tú quién eres? No, yo soy doctor. Ah, ¿y dónde estudiaste? En la Universidad Javeriana. Ah, qué bien. ¿Y tienes alguna especie, tal cosa? Pues probablemente eso te capacitó para ser doctor. Nuestro mayor reto es ser un ministro competente que al mismo tiempo es un hijo de Dios. Entonces, yo tengo que tener claro qué es lo que me define en ese sentido para poder hacerlo. No es una universidad, no son estas prédicas, no es leer la Biblia. No se trata solamente de eso, sino de entender que hay una voluntad divina, que hay una vida divina, ¿cierto? Y que hay una definición divina acerca de mí que me está dando una capacidad divina dentro de mí, que se va a manifestar en una capacidad humana. Rayos, un proceso divino transformado en un hombre. Cuando digo hombre, estoy hablando de raza humana, que exprese esa capacidad divina. Eso es un ser transformado. Así es de que reconocer esto no es para ostentar un título, no es para ostentar un talento, no es que yo tengo el discernimiento de espíritus, entonces a mí todo el que se me acerca a menos de 10 metros, yo le puedo decir qué espíritu tiene. No, esto es algo mayor. No es la razón de haber recibido esta identidad, es que si entendemos esto que nos define y entendemos esto que nos define como esa capacidad interna para impulsarnos en nuestro caminar diario, sabremos en qué dirección dirigirnos y cómo hacerlo, ¿ok? Acuérdense en que no todos los que escuchan este evangelio lo entienden y lo obedecen. Por eso Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Miren que este asunto no se trata de repetir cosas o hacer rituales o ir incluso al culto. No se trata de hacer el devocional sin falta. No se trata de no faltar a esta reunión o después ver el video. No, no se trata de eso. Se trata de que yo no diga lo correcto, ni haga lo correcto, ni me porte como el correcto, sino que yo pueda conocer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y esto es muy importante, no lo podemos tomar a la ligera, y poder hacerla. O sea, se trata de hacer la voluntad del Padre. Miren qué tan estructural es este tema. Cuando Él dice, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos, cuando Jesús le dijo eso a la gente, no se lo dijo de forma efímera, sino les quiso decir, oye, acuérdense, mi Padre está en los cielos, ¿ok? Y estoy hablando de entrar en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es un reino invisible que no es percibido por los sentidos de la raza humana. No es percibido por los sentidos físicos. Eso es lo que le está diciendo allí. Si ustedes quieren entrar en ese reino y quieren conocer en ese reino, hay un camino único, que soy yo. Y ese camino lo facilita el espíritu que les voy a impartir, porque ahí todavía no lo habían impartido. Entonces les estaba diciendo, solo en su espíritu podrán conocer la voluntad del Padre y entrar en su reino, para que con ese entendimiento puedan decidir, emocionarse, ¿cierto? Generar los principios y valores de sus vidas, tener toda esa estructura que tenemos en nuestras personalidades o carácter. Yo no sé cómo es ese ser interior, yo lo defino, para mí es más fácil de esa forma, que se va a expresar a través de nuestro cuerpo. Entonces, si ustedes quieren hacer la voluntad de mi Padre para que sea visible en la tierra, tienen que tener una comunión espiritual con mi Padre.
Y es la única forma que conozcan la voluntad. Entonces miren esto tan interesante. Cada uno de nosotros tenemos un espíritu vivificado que puede tener comunión con el Espíritu de Dios. Ese es el punto de encuentro más profundo y único camino al entendimiento espiritual, al conocer la voluntad del Padre. Pero por eso es que en el pasado verso que leímos decía, por eso es que la vida de Cristo es puesta en nosotros, para que esa vida, y cuando hablamos de vida ya hablamos de un asunto orgánico, de esa vida orgánica de Cristo pueda unirse de forma orgánica con todo lo que es Dios y su reino. Y se vuelve maravilloso este asunto. Es decir, lo único que les estoy diciendo es, esta capacidad que nos ha sido puesta adentro es una capacidad que nos permite conocer la voluntad del Padre y enseñarle a mi voluntad lo que el Padre quiere que haga. Y cuando yo tome mis decisiones, voy a estar accionando la voluntad del Padre. Y eso, mis queridos amigos, hermanos, familia, cuerpo, es ser reino. Eso es el reino. No nos preparamos para entrar en el reino, sino que Él está diciendo entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es que voy a establecerlo y voy a capacitarlos para que sean ciudadanos del reino y los voy a trasladar a ese lugar. Y ya trasladados a ese lugar, ustedes van a poder vivir el reino, porque tendrán mi vida en ustedes por medio del Espíritu que les voy a impartir. Y Él dice, serán, pero no hablaba de algo futurista, hablaba de algo que iba a pasar enseguida de la cruz cuando Él resucitara. Y aquí nos está dando la llave para entender por dónde es el asunto. Y lo dice y lo aclara en Mateo 12:50 para que no nos quede duda. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Hay muchos que le dan énfasis a que Él está negando a la mamá, a María y a sus hermanos que estaban allá afuera del lugar donde Él estaba enseñando, que Él está negando eso. No, Él lo que les está es enseñando y abriendo el entendimiento para que ellos pudieran comprender que eran uno en Él, que disfrutaban de la misma genética y naturaleza para que orgánicamente pudiéramos ser uno. Porque yo le puedo hacer un perrito que es mi hermano, pero genéticamente jamás lo podré comprobar. Pero otro humano, que yo le diga tú eres mi hermano, es probable que si nos hacemos una prueba de ADN, resulte que mi papá tenía un hijo que yo no conocía y que resultó ser mi hermano. Pero aquí nos está garantizando que el ADN de nuestro ser interior es el mismo de Él. Así es de que esa comunión es completamente viable. Él nos está diciendo orgánicamente, ustedes son mi familia. Hagan la voluntad de mi Padre y ustedes son mi familia. Yo los he traído para eso. Entonces, solamente aquellos que hayan nacido de nuevo podrán hacer la voluntad del Padre. El resto estarán haciendo buenas cosas y podrán llamarlo Señor, Señor. Así es de que, como decíamos en días pasados, no se trata de hacer tareas y ritos, sino trata de que uno se agrade, que uno se deleite haciendo todo esto porque es cumpliendo el deseo de papá. El Salmo 48 dice, y aquí viene un David que también es atemporal. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Él está hablando de cosas que a duras penas podía entender por lo que Dios había hecho en él. Pero vemos aquí un hombre interior diciendo, oye, a mí me gusta hacer tu voluntad. Y un hombre interior que se equivocó muchísimo con su voluntad en muchas ocasiones y de manera que nos pudiera parecer a nosotros desastroso. Pero parece que él tiene una capacidad de arrepentirse, recibir la corrección y alinearse con Dios, que parece que tuviera el Espíritu Santo adentro, pero pues él no lo tenía. Así es de que vemos un David trajinando con esto continuamente. Y eso nos lleva al tercer principio que les voy a decir hoy. El tercero es
Aprender es un continuo de nuestra alma. Nuestra voluntad se aprende. Lo repito, y este es el tercero. Aprender es un continuo de nuestra alma y nuestra voluntad se aprende. Cuando hemos nacido de nuevo, podemos decir sin lugar a dudas que en nuestro espíritu ya fue escrito toda la palabra que necesitamos sea revelada y que ya nos fue entregado todo lo que nosotros necesitamos para hacer que esa palabra se manifieste. El problema es que está en nuestro espíritu y tenemos que pasarlo de nuestro espíritu a las acciones que hacemos a diario, a nuestro actuar, a nuestro convivir, a nuestro conversar, a nuestro trabajar, a nuestro estudiar, a nuestro criar a los hijos, a nuestro hacerle caso a los papás, a nuestra vida. Tenemos que sacar eso que está allá y pasarlo a nuestras vidas. Y ese no es un proceso que sea instantáneo, sino que al igual que toda la revelación fue dada gradualmente, es un proceso que gradualmente nosotros vamos viviendo. Algunos tienen etapas rápidas, otros tienen etapas lentas. Esto no es una carrera de resistencia como algunos decían, tampoco es una carrera de obstáculos. A mí me parece que esto es como esos triatlones, un pedazo parece que estamos nadando, otro pedazo estamos saltando obstáculos, otro pedazo vamos en bicicleta, otro pedazo estamos escalando muros, y parece que es un ejercicio de aprendizaje donde vamos combinando muchas cosas y ejercicios en nuestras vidas con muchos climas de situación en nuestras vidas, a veces felices de estar aquí escuchando la palabra, a veces agarrados con nuestra esposa detestando que no podemos vivir ninguno de los principios que decimos y que es una mentira todo lo que hemos aprendido porque en dos palabras lo tiramos al piso. Y algunos tal vez faltando a la lealtad de su esposa o de su esposo, otros faltando a la lealtad de su compromiso laboral, qué sé yo, mil cosas que hacemos a diario. Pero lo que sí es cierto es que este mismo sentir que hubo en este salmista David, en este rey, debe guiarnos. Salmo 119:35 dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Miren el entendimiento de este salmista. Oye, mi voluntad no está en los deseos que yo pueda cumplir. Y era un hombre que fue exitoso en todo lo que hizo. Fue pastor de ovejas y fue exitoso como pastor de ovejas. Fue gladiador y mató a un gigante. Fue comandante de ejércitos y acabó con los enemigos. Fue rey y extendió un reino como nunca antes. Tocó el arpa y aún los locos encontraban descanso. Tenía algún encanto que aún una mujer lo amó como su esposa, a pesar de. Pero aunque tenía todo eso en él, él dice: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Hoy tenemos una frase para eso: guíame por tu camino, porque en él está la vida. Salmo 143:10 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. A mí me impacta siempre esto y me conmueve como un hombre sin el Espíritu Santo dentro de sí podía tener tan claro en su mente esto. Y yo a veces con el Espíritu Santo me son veladas las cosas y como que no las entiendo. ¿Cómo es posible que este hombre tuviera esto tan claro? Enséñame a hacer tu voluntad. La voluntad se aprende. Porque tú eres mi Dios. Él tenía claro quién era su Dios.
Nosotros no solamente tenemos un Dios, sino que es nuestro Padre. No solamente es nuestro Padre, sino que es el Rey del reino. Mira estos tres planes, o planos más bien. Dios es como un plano de todo lo etéreo, ¿cierto? Rey es como un plano de lo que nosotros podemos entender muy de estructuras terrenales. Y Padre, de lo que se puede entender a nivel de familia, a nivel orgánico, a nivel natural. Nuestro entendimiento va más allá de saber que es nuestro Dios, sino que es nuestro Rey, es nuestro Padre, es nuestro Señor, es nuestro proveedor, es nuestro Salvador, es nuestro reconciliador, es nuestro sanador. ¡Ay! Me faltó el aire para seguir continuando. ¡Wow! Tenemos una comprensión más amplia de esto. Cuanto más hacer la voluntad de Él sea mi voluntad. Discúlpenme si hoy me voy a extender unos minutos, tal vez unos 15 minutos más, pero quiero cerrar esto. Cerrar esto. O más bien, concluir esta parte para dejarlo abierto para nuestras vidas, poderlo ver y llevarlo a la realidad. El apóstol un poco más con la preocupación y ya el pensamiento de iglesia. Miren que estos hombres velaban por una nación y por ellos mismos, ¿cierto? Era una cuestión aquí dada. Esto no cambia. Después viene un Pablo y preocupado por la iglesia. La iglesia era su respirar día y noche. ¿Por qué? Porque era el deseo de Cristo. Fue lo que Cristo acaba de establecer. Eso es como cuando armamos una empresa y se la entregamos a alguien y le decimos, diríjame la empresa y póngamela a producir. La preocupación de nosotros todos los días, ¿cómo va a entrar en el mercado? ¿Cómo voy a vender los productos? ¿Cómo voy a pagar a la gente? ¿Cómo le voy? Esa confianza tan grande que me dio este señor dueño, inversionista, de comprarme su empresa para que yo la manejara como yo quisiera. Oye, qué cosa, qué impresionante confianza. A Pablo le habían acabado de entregar la iglesia y a los apóstoles. Jesús le dijo, mire, la pagué con mi sangre, no para crear la expresión, pero fue mi sangre. La sostengo con mi espíritu y puse toda mi existencia como hombre encarnado en ella. Así es de que, por favor, cuídenla, ¿cierto? Edifiquen sobre lo que yo hice, no vayan a cambiar nada de la base, del diseño. Edifiquen sobre eso, con toda libertad. Y es un Pablo preocupado y decía en Efesios 5:17, Efesios 5:17 le decía a estos hermanos, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. O sea, le dice a los efesios, oye, ustedes no se crean sabios por toda la influencia griega que tienen, ni la capacitación, ni las cosas que tienen, ni los bienes, ni las cosas que puedan haber pasado o los sufrimientos que tengan, sino entren en un momento de sobriedad, de cordura, ¿cierto? Eso es no de insensibilidad, sino una sensibilidad cuerda, una sensibilidad racional. Eso es lo que les está diciendo el apóstol. Y dense cuenta que el ser entendidos en hacer la voluntad de mi Padre es lo que los podrá llevar a un escenario distinto del que están viviendo. Luego en Hechos, en 22:14 también dice el apóstol, y él le dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. O sea, aquí le está diciendo, perdón, el hermanito le está diciendo al apóstol, que todavía no era apóstol, o tal vez sí era apóstol, pero estaba entendiéndose. Oye, tú has sido escogido para que conozcas su voluntad. ¿Saben que eso no ha cambiado? Nosotros hemos sido escogidos para conocer su voluntad. Por eso es que cuando te levantas y tú dices, oye, ¿quién sabe cuál es la voluntad de Dios para mí? Deberías de darte esa pregunta en un espejo, porque tú fuiste escogido para conocer su voluntad. Y en la medida en que tú te compenetres, que tengas una disciplina de comunión, ¿cierto? Disciplina de comunión no quiere decir porque tú tengas que hacer algo para tener comunión, no, sino que por el hecho de que ya tienes la capacidad de tener comunión con Dios, permanezcas en la comunión con Él, en todo. Cuando comes, cuando te vistes, cuando haces de todo, puedas permanecer en la comunión con Él. Y así puedas entender la justicia, ¿cierto? Y así puedas oírlo. Fuimos escogidos para entender
lo que Dios quiere transmitir en este tiempo. Esto no es un evento. Este ser escogido no es un evento, es un proceso completo que nos lleva a este punto. Y tal vez es el cuarto principio. Nosotros tenemos que abandonar aquello que nos dio la forma que teníamos. Y tenemos que conformarnos a aquel que tiene el diseño perfecto para nuestras vidas. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, para que puedas experimentar, hacer, ejecutar, degustar, deleitar, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que esto nos lleva al cuarto principio y el último, que es: nosotros tenemos al que es la voluntad. Nosotros tenemos al que es la voluntad. Y el que es la voluntad, en los días de su encarnación dijo, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y se cumple lo que estaba escrito en Ageo 1:8. En Ageo 1:8 decía, subid al monte. Estamos hablando de un profeta menor. Subir al monte y traer madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Este anuncio de Ageo significa que había una iglesia que fue concebida en la eternidad desde el inicio, desde los comienzos. Nosotros no fuimos un plan secundario, fuimos concebidos desde los inicios, ¿cierto? Y que fuimos establecidos por Cristo como su iglesia. Y su espíritu nos fue impartido. Es decir, Él fue colocado en medio de nosotros. Entonces, ahora nosotros somos el templo, pero nosotros decimos nosotros el cuerpo. Cada uno de nosotros no somos templitos pequeños. No pienses que tú eres un templito pequeño. Dicen que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pero lo que se está refiriendo es que el conjunto de hombres y mujeres santos escogidos por Dios, que conforman el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, ahora son aquello que Dios se hizo no por mano de hombres, sino por voluntad propia. Y en ella colocó Él su voluntad, en ella colocó al Cristo, en ella colocó la vida eterna, en ella colocó el camino, en ella colocó la verdad, en ella colocó el poder, en ella colocó la santidad, en ella colocó la revelación, en ella colocó el verbo, en ella... ¡Wow! ¡Wow! El camino, la verdad y la vida. Jesús es lo que tenemos que vivir. Jesús es lo que tenemos que transitar. Jesús es lo que tenemos que experimentar. Porque en Él está la voluntad del Padre. Y descubriremos cómo esa voluntad me enseñará, me guiará, me capacitará y me asegurará que cuando yo la exprese por medio de mi voluntad, estaré manifestando a aquel que me habita, al que es pleno en mí. Trayendo de los antiguos la voz del salmista, quiero cerrar este tiempo antes de que oremos un rato, y quisiera escuchar la guitarra. Tengo mis orígenes en la expresión de todo nuestro ser. Creo que la música no nos lleva a Dios, sino que por estar en Dios nos agradamos en todo lo que Él ha creado para nosotros. El Salmo 103, en el versículo 21.
Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Padre, que no pase nuestra vida sin conocer tu voluntad. Que no pase nuestra vida sin entender el deseo de tu corazón para nosotros. Que no pase nuestra vida, Señor, haciendo lo que se nos viene a nuestra mente y a nuestro deseo propio, sino que antes, acercados por la comunión que tenemos en ti, por tu Espíritu Santo, podamos comprender y aprender esa voluntad buena, agradable y perfecta, por medio de la cual entendamos la capacidad que ha sido puesta en medio nuestro, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchan, la capacidad que fue puesta por tu voluntad y la asignación que nos fue dada por tu voluntad. Porque en la medida que aprendamos y hagamos tu voluntad, estaremos cumpliendo la asignación que nos entregaron. Estaremos haciendo aquello para lo cual fuimos diseñados. Estaremos viviendo esa vida plena que por tu voluntad fue dada como un regalo de gracia. Que caminemos en la libertad y en el conocimiento del Hijo de Dios, formándonos de día en día en aquello que Él habló acerca de nosotros, para hacer lo que fue desde el comienzo el deseo del Padre, que fuéramos hijos, ministros competentes, santos escogidos, un solo espíritu, una sola verdad, en un solo cuerpo, en un solo Dios. Y es el tiempo de arrepentirnos, Señor. Que sea el tiempo de arrepentirnos. Y en algún momento dijimos, no a tu voluntad, queremos cambiar esa decisión de nuestra voluntad y decir sí a tu voluntad. No queremos ser contados de aquellos que no disfrutaron de la asignación, sino que aquellos que por la asignación disfrutada deleitaron el corazón del Padre y de esta forma arrancar una sonrisa de solo por aquel que nos habita y nos impulsa, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.